Hola a todos, buenas tardes. Vamos a terminar este tema que empezamos la semana pasada y que aborda la resolución de problemas de valor inicial mediante métodos de alto orden. ¿De acuerdo? Ya os ha comentado, ya os ha enseñado Alicia, bueno, en el primer tema, que también formaba parte de esta técnica, ya estuvimos viendo el método de Euler, el método de Heun. El día anterior, Alicia os estuvo comentando cómo eran los métodos de Runge-Kutta, que a la postre van a ser los métodos de un paso más utilizados, y nos vamos a centrar hoy en los métodos multipaso. Como su nombre indica, los métodos multipasos son aquellos que calculan la solución en el instante xk más 1 a partir del instante xk, pero en lugar de que en la expresión iterativa solo hay un paso, en estos métodos vamos a encontrar más de un paso, como ahora veréis. Con eso terminaríamos el tema 2 y nos queda, para redondear el contenido, digamos, del bloque dedicado a problemas de valor inicial, qué pasa con las ecuaciones en las ecuaciones diferenciales que más dolor de cabeza dan a las personas que investigan en esto, que son las ecuaciones rígidas. ¿Por qué dan dolor de cabeza? Pues, como ya veréis, las ecuaciones rígidas generalmente se comportan mal con prácticamente todos los métodos que existen en la literatura. ¿De acuerdo? Bueno, sin más preámbulos, ya todo esto lo habéis visto, voy a irme directamente a lo que he mencionado, que son los métodos multipaso. Quiero que tengáis en mente, o simplemente revisar las transparencias anteriores, y comprobaréis que tanto el método de Heun y el de Euler, que vimos en el tema anterior, como todos los métodos que hemos visto en este al principio, los de Taylor y los de Runge-Kutta, son métodos que calculan la iteración o el valor de la solución del problema de valor inicial en el punto xk más 1, apoyándose en el xk mediante una fórmula, una única expresión. En este caso vamos a encontrar algo parecido, pero en lugar de que el método va a tener un único paso, vamos a ver que tiene más de un paso. De ahí que los métodos reciban el nombre de métodos multipaso. Dentro de los métodos multipaso, ahora lo veréis, vamos a distinguir dos tipos: los métodos explícitos y los métodos implícitos. Desde un punto de vista práctico, los métodos multipaso no presentan grandes ventajas frente a los métodos de un paso. ¿De acuerdo? El método que vamos a ver, porque tengáis una idea general de un método de orden 4, da resultados similares a los de Runge-Kutta de orden 4. ¿Cuál es la utilidad? Pues la utilidad fundamental está en los métodos multipaso implícitos, que son aquellos que me van a proporcionar una mayor estabilidad fundamentalmente en lo que llamamos problemas rígidos. ¿De acuerdo? Recordad que yo lo que hago es resolver una ecuación diferencial . Yo resuelvo la ecuación diferencial y' igual a f de t, i. Lo vimos en el caso de Euler, en el caso de Heun, en los casos de Runge-Kutta, de Taylor. Todos los métodos se generan de la misma forma. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a integrar esa ecuación diferencial entre xk y xk más 1. Voy a suponer que la solución en el punto xk ya la conozco y voy a encontrar la solución en el punto xk más 1. Si nosotros hacemos la integral entre esos dos puntos, nos encontramos claramente que la parte izquierda del igual es eso, porque la integral de la derivada es la propia función, y como está definida entre xk y xk más 1 me da eso, y la parte de la derecha es esa de ahí. ¿En qué consisten los métodos multipaso? Bueno, si os acordáis, hago hincapié otra vez en los métodos que ya hemos visto. Todos ellos, o gran parte de ellos, se centran en aproximar esa integral, o mejor dicho, en aproximar ese integrando que está dentro de la integral de diferentes formas. Euler lo aproximó de una forma muy, muy rudimentaria, que era una constante. Heun lo hizo con una parábola. En definitiva,
cada uno utilizaba una aproximación simplemente con la intención de simplificar lo que había dentro para poder resolver la integral. ¿En qué se basan los métodos de multipaso de este contexto? Se basan en aproximar ese integrando mediante polinomios de interpolación, del grado que queramos. Evidentemente, pensad que cuanto más alto es el grado del polinomio por el que yo voy a sustituir la función f, más complicada va a ser la integral y, en definitiva, más compleja va a ser la expresión iterativa del método. ¿De acuerdo? La diferencia entre los métodos explícitos y los métodos implícitos están en los puntos que yo elijo. Me explico. Si yo, en lugar de trabajar con la función f, trabajo con un polinomio que tenga o que pase por los puntos xk, xk-1, xk-2, xk-3 y así sucesivamente, generaré un método explícito. Si, a diferencia de eso, yo sustituyo mi f por un polinomio de interpolación que pase por los puntos xk+1, estoy haciendo hincapié en xk+1, xk, xk-1, xk-2, etcétera, tendré un método implícito. ¿Por qué? Porque estoy utilizando para aproximar f un punto que es el xk+1, que es el mismo del que quiero encontrar la solución. Esa es la única diferencia entre los métodos explícitos y los métodos implícitos. En un caso no estoy utilizando el punto xk+1, sería el primero. En el otro caso sí estoy utilizando el punto xk+1. Luego, el orden que tiene el método está estrechamente relacionado, como ahora veréis, con la cantidad de puntos que yo elijo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo quisiera calcular el método de Adams-Bashforth, que son los que yo voy a llamar métodos explícitos de orden 2, yo lo que haría sería lo siguiente. Voy a tomar esos dos puntos, que son el xk y su correspondiente imagen por f, y el xk-1 y su correspondiente imagen por f. Con dos puntos yo puedo determinar el polinomio interpolador que pasa por ellos, que será de grado 1, es decir, será una recta. Esta sería su expresión en el formato del polinomio de Newton. ¿De acuerdo? Esta parte sería, esta que estoy representando aquí, este cociente sería la diferencia dividida y esa sería la expresión de la recta. La voy a manipular de una cierta manera para que me resulte más fácil introducirla. Para que me resulte más fácil introducirla en la integral esta, sustituyendo la f por ese polinomio, integrar y encontrar la expresión que estoy buscando. ¿De acuerdo? La expreso de esta forma. La expreso de esa forma y voy a meter ese polinomio en la integral reemplazando a la función integrando. ¿De acuerdo? Al sustituir en la integral, pues tengo esto que estáis viendo aquí. ¿De acuerdo? Y ahora hago la integral. No es importante los detalles para hacer la integral, no es una integral difícil en ningún momento, porque pensad que esto que tengo aquí es una constante, es el valor de la f en un punto. Es todo lo mismo, en realidad tengo integrales que estoy integrando con respecto a t, que simplemente son polinomios de grado 1. Luego la integral no merece nuestra atención porque es bastante sencilla de calcular. Después de hacer todos los pasos, yo encuentro que el valor de mi integral es esa. En consecuencia, sustituyo la integral en la expresión que teníamos inicialmente y lo que tengo va a ser la solución aproximada de mi problema de valor inicial en el punto xk+1. ¿De acuerdo? Simplemente lo que he hecho ha sido, acordaros que aquí estaría el punto xk y todo esto es lo que me ha salido a partir de sustituir la función integrando por el polinomio de interpolación de grado 1 e integrar.
¿De acuerdo? Este se conoce como método de Adams-Bashforth de grado de orden 2. Hemos utilizado 2 puntos y hemos conseguido un método que me proporciona información similar a que me proporcionaba Heun, Euler, Runge-Kutta, Taylor, etc. Ahí estáis viendo una fórmula, seguramente no, esa K empezará en 1, con lo cual el primer punto que yo tendré que calcular es el I2. Eso significa que el I0 es un dato del problema porque es la condición inicial, pero el I1 lo tendré que calcular de alguna forma. ¿De acuerdo? Vamos a seguir un poquito y enseguida veremos cómo calculamos esos puntos previos. El método de Adams-Bashforth de orden 3 no es ni más ni menos que la misma idea que hemos desarrollado hasta ahora. Yo cojo el integrando de esa expresión que hemos visto al principio de hoy y reemplazo ese integrando por un polinomio interpolador que pase por los puntos xk, xk-1, xk-2 y sus respectivas ordenadas. ¿De acuerdo? Una vez que lo he sustituido, hago la integración, hago las operaciones que hace falta y lo que me queda es, esta expresión que estamos viendo aquí, que es la expresión iterativa que me proporciona las aproximaciones de mi problema de valor inicial en los distintos puntos mediante el llamado Adams-Bashforth de orden 3. Observar, hemos utilizado 3 puntos y consigo un método de orden 3. ¿De acuerdo? Fijaros que conforme voy cogiendo o voy utilizando más puntos, evidentemente el orden va aumentando, pero qué duda cabe que la expresión iterativa se va a complicar. ¿De acuerdo? Observar ahora que mi primer K, mi primer punto que voy a calcular con esta expresión es, fijaros, no tiene sentido subíndices negativos. Luego el primer K que voy a utilizar es K igual a 2. ¿Eso qué significa? Que mi primer punto, mediante este método, va a ser el I sub 3. ¿Qué pasa con el I0, con el I1 y con el I2? I0 es la condición inicial. Ahí no tengo problema. Pero, ¿cómo calculo I1 e I2 para iniciar el proceso? ¿De acuerdo? Bueno, de forma análoga, si utilizo 4 puntos, eso me permite construir un polinomio de interpolación de grado 3, lo reemplazo por la función integrando, hago la integración y me aparece el llamado método de Adams-Bashforth de orden 4. Es un método que a priori me proporciona las mismas aproximaciones que Runge-Kutta de orden 4, que se os explicó anteriormente, pero fijaros que los coeficientes son bastante más feos que los que vimos en el caso de Runge-Kutta. ¿De acuerdo? Eso va estropeándose cada vez más a medida de que yo voy aumentando la cantidad de puntos para calcular el polinomio de interpolación. ¿De acuerdo? Insisto aquí otra vez en que el primer K con el que puedo arrancar este proceso, ya que no puedo tener índices negativos, sería el K igual a 3, es decir, mi primer punto que yo voy a encontrar va a ser el I sub 4, con lo cual tengo que buscarme la vida para encontrar I0, I1, I2 e I3. I0 no me preocupa, es la condición inicial del problema, pero los otros 3 sí que voy a necesitar calcularlos si quiero iniciar ese proceso. ¿De acuerdo? Bueno, pues en ese sentido, yo os sugiero este algoritmo para el método de Adams-Bashforth de orden 4. Sería interesante que lo programarais, que lo ejecutarais sobre un ejemplo y que lo compararais en cuanto a solución con el método de Runge-Kutta. ¿Por qué? Porque son métodos que tienen el mismo orden de convergencia y en consecuencia deberían darnos resultados muy parecidos. ¿De acuerdo? Incluso si fuese posible calcular el tiempo de ejecución, posiblemente este algoritmo requiera un pelín más de tiempo por culpa, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero sí me va a producir ciertos problemas por culpa de estos coeficientes que son
que pueden generar más error de redondeo del esperado, ya que no son números tan enteros, digamos, como los que me proporcionaba Runge-Kutta. ¿Cómo salvo el problema que os he estado indicando de que me hacen falta los primeros puntos? Pues ahí lo tenéis, en este bucle for, que está escrito en español, desde 1 hasta 3, yo voy a utilizar el método de Runge-Kutta para calcular I1, o mejor dicho, I2, I3, I4. Estoy utilizando ya notación de MATLAB, no puedo empezar con I0, ya lo sabéis. El I1 sería la condición inicial, y una vez elegidos el H, que es el paso de los diferentes nodos, y estos nodos, pues inicializo el proceso. El I2, I3, I4 los obtengo mediante Runge-Kutta, esto nos tiene que recordar Runge-Kutta, y a partir del I4, del 5 en adelante, utilizo el método de Adams-Bashforth. ¿Por qué utilizar Runge-Kutta? Pues para no perder el orden 4 que tienen los métodos de Adams-Bashforth. Si yo inicializo el proceso, aunque sea en 3 puntos, con un Euler, estoy perdiendo con toda seguridad el orden 4 que me garantizaba el método de Adams-Bashforth. ¿De acuerdo? Voy a aplicar el método de Adams-Bashforth para el mismo ejemplo que hemos estado desde el principio del tema. ¿De acuerdo? Lo voy a aplicar para 16 subintervalos, calculando el Runge-Kutta, utilizando Runge-Kutta para calcular los 3 primeros puntos, y a partir de ahí lanzo la fórmula iterativa de Adams-Bashforth. Esta es la solución que obtengo. Es un error bastante aceptable. No recuerdo, y no vale la pena que volvamos hacia atrás, no recuerdo qué error me generaba el método de Runge-Kutta del mismo orden, porque no tiene sentido compararlo con órdenes distintos, pero bueno, para n igual a 64 subintervalos, el error es más que aceptable porque es del orden de 10 elevado a menos 5. Puedo calcular el error porque tengo la solución exacta. Eso no va a ser siempre así. Acordaros que me interesa tener o ejecutar mis métodos sobre problemas de los cuales tengo la solución exacta, simplemente para ver las posibilidades del método, pero poco más. Si tengo la solución exacta, encontrarla aproximada no sirve para nada. Estos métodos tienen interés cuando no se conoce la solución exacta, obviamente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa con los métodos implícitos? Acordaros, la única diferencia entre los explícitos y los implícitos está en el hecho de que yo voy a utilizar para calcular mi polinomio de interpolación el propio punto xk más 1, que es el punto en el que quiero calcular la solución. Por lo demás, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Ahí tenéis los 2 puntos que voy a utilizar. Estoy pensando ya en los métodos implícitos Adams-Moulton. Acordaros siempre, cuando tengamos que analizar todo esto, los Adams-Bashforth van a ser siempre explícitos, los Adams-Moulton van a ser siempre implícitos. ¿De acuerdo? Bueno, pues si yo utilizo los puntos xk y xk más 1 con sus respectivas ordenadas, ¿de acuerdo? Exactamente los puntos que estáis viendo ahí, yo puedo construirme el polinomio de interpolación de grado 1, que será una recta, que ya no he perdido el tiempo haciendo todos los pasos, directamente esa será la recta. Esa será la recta que yo reemplace la función f, que es el integrando, es decir, me quedará esto de aquí, y esa integral la tendré que hacer. No tengo ningún problema porque es una integral sencilla, porque ahí dentro solo hay un polinomio de grado 1. Una vez que hago esa integral, yo obtengo lo que estáis viendo remarcado en la transparencia. Llegado a este momento, en los métodos explícitos decíamos, ya hemos terminado. Ya hemos terminado, ¿por qué? Porque aquí me aparecía a un lado lo que aproximaba la solución en el xk más 1 y al otro lado lo que aproximaba la solución en xk. Eso o en xk o en puntos que ya conocía, como en el caso de los Adams-Bashforth, ¿de acuerdo? Aquí eso no lo puedo decir. Esto se parece más
a lo que estuvimos viendo en el tema 1 cuando decíamos el método de Euler hacia atrás, porque generaba un método implícito. Yo no sé lo que vale. En este momento todavía no sé lo que vale i más 1, porque la tengo a la derecha del igual y la tengo a la izquierda. Es decir, realmente ahí lo que hay es una expresión implícita de i más 1 que tengo que resolver. Ahí es donde debo aplicar los métodos que se os enseñó en el cálculo numérico 1 de resolución de ecuaciones no lineales, porque casi con toda probabilidad esa ecuación va a ser no lineal. Si queréis, para centrar ideas, la resolución de esas ecuaciones debe venir, por ejemplo, por el método de Newton. ¿De acuerdo? Eso, en principio, digamos que ralentiza un poco el proceso. Aparentemente lo podría hacer menos exacto, pero la realidad es que cuando se lo aplicamos a una ecuación stiff, a una ecuación rígida, es mucho más estable, como ahora veréis en algún ejemplo, que cuando se lo aplicamos cuando aplicamos otro tipo de métodos. ¿De acuerdo? Quedaros también con la copla de que los métodos implícitos son métodos en general más estables que los métodos explícitos. Y las ecuaciones rígidas requieren siempre de métodos estables. De la misma forma que he calculado el método de Adams-Moulton de orden 2, fijaros, estoy utilizando el XK y el XK más 1, la relación puntos orden se mantiene como en el caso de los Adams-Bashford. De la misma forma digo que hemos calculado el método de Adams-Moulton de orden 2, podríamos hacer el de orden 3 y el de orden 4 de forma análoga como lo hemos hecho en el caso explícito. Ahí tendríamos el de orden 3. ¿Cómo lo he hecho? Simplemente he cogido los puntos XK más 1, XK y XK menos 1 y sus respectivas ordenadas. He calculado la parábola que pasa por esos 3 puntos y sustituido la función integrando por esa parábola e integrado. Con lo cual obtengo esta fórmula iterativa que estáis viendo aquí, que me proporciona, en realidad no me proporciona nada, porque tengo el punto que a mí me interesaba aquí y lo tengo aquí. Lo que estoy consiguiendo es una fórmula implícita que debo resolver, aquí. Una fórmula implícita que debo resolver para encontrar el IK más 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo la voy a resolver? Pues como ya hemos mencionado, pues con el método de Newton, por ejemplo, o cualquiera de los métodos que os contaran en la asignatura de análisis numérico. Análogamente, si en lugar de trabajar con 3 puntos, trabajo con 4 puntos, pues tendría esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Simplemente estoy reproduciendo los pasos. Estoy encontrando una fórmula iterativa que es implícita, luego ya no tengo de un plumazo, la programación es un poquito más complicada, ya no tengo de un plumazo la solución aproximada en el punto K más 1, XK más 1, sino que antes de obtenerla tengo que resolver esa ecuación no lineal, casi seguro que es no lineal, porque fijaros que la IK más 1 está dentro de la F, a poco que la F sea un poco complicada, esa ecuación es no lineal que habrá que resolver. ¿De acuerdo? Por supuesto, no lo he dicho, pero tanto en el orden 3, en el orden 4, como en el orden 2, en todos los métodos, por ejemplo, centrémonos en este último que está marcado. ¿Cuál es mi primer K? De la misma forma que antes, índices negativos no pueden haber. Luego mi primer K va a ser K igual a 2. Eso significa que el primer punto que yo voy a calcular con esta estructura va a ser el I sub 3. ¿Y qué pasa con el I1 y con el I2? Porque el I0 no me preocupa, el I0 es la condición inicial. Pero ¿qué pasa con el I1 y con el I2? Pues que de alguna forma tendremos que calcularlo si quiero inicializar el proceso utilizando esa fórmula. ¿De acuerdo? Vamos a, de la misma manera que hemos visto en el caso de Adams-Bashford, vamos a utilizar para los puntos iniciales Runge-Kutta, simplemente porque de esa forma garantizo el mismo orden que tengo con el método de Adams-Moulton.
si utilizase otros métodos de órdenes inferiores, estaría perdiendo el orden 4, en este caso, de Adams-Moulton. ¿De acuerdo? Estoy volviendo a repetir la misma ecuación de antes, de la cual ya la hemos resuelto por todos los métodos que han ido apareciendo en los dos temas que estamos dedicando a los problemas de valor inicial. Lo que os decía, voy a utilizar ahora el Adams-Moulton de orden 4, para lo cual hay una serie de puntos previos que necesito. Esos puntos previos los estoy calculando por Runge-Kutta. De esa forma me estoy garantizando que mi proceso tiene globalmente orden 4. Cuando voy a calcular el primer punto por Adams-Moulton, me doy cuenta que tengo que resolver esta ecuación no lineal, en donde aparece el I4, que es el primer valor que me hace falta, me aparece en la expresión de manera implícita. No tengo el I4 igual a algo que ya no dependa de I4. Entonces, la sugerencia que hacemos es utilicemos Newton. Fijaros, la función que quiero resolver la estoy llamando G, es una función no lineal de variable I4. Voy a utilizar como condición inicial, por utilizar algo, no tengo un criterio claro de qué aproximación inicial. Recordad que Newton es un método iterativo que necesita para arrancar una estimación inicial. ¿De acuerdo? Pues voy a utilizar el I3 que he calculado anteriormente y arranco el proceso que viene descrito de esa forma, eso sería el método de Newton, hasta que consiga un iterado de tal forma que un determinado criterio de parada se satisfaga. ¿De acuerdo? O la diferencia entre dos iterados o el criterio de parada que consideréis oportuno. Una vez que se ha parado, el último valor calculado va a ser el I4. Y ahora ya calcularía el I5 y el proceso continuaría de forma regular. ¿De acuerdo? Este sería un poco el programa que os he preparado, porque entiendo que es un programa ligeramente más difícil que el resto, entonces lo he preparado porque creo que no, bueno, como no sé cuáles vuestras capacidades en MATLAB, pues prefiero prepararlo para que los tengáis todos pensando en el futuro examen, ¿de acuerdo? Fijaros que no tiene no hay ningún problema en ello. Ay, perdón. Todo esto es elegir el paso H, elegir los nodos, inicializo la I a ceros, como podría inicializarla a cualquier cosa, y a partir de ahí lo que voy a hacer es reemplazar esos ceros por los distintos valores que me vayan dando. Los primeros, Runge-Kutta. Ahí tenéis el bucle for que me va a calcular concretamente I2 e I3. Estoy utilizando notación MATLAB, es decir, no empiezo en I0 sino en I1. La primera coordenada de I es la condición inicial. La estáis viendo aquí, ¿correcto? Ahora, las coordenadas 2 y 3, que son los siguientes pasos que necesitaba resolver antes de iniciar el proceso de Adams-Moulton, esos siguientes pasos los calculo mediante Runge-Kutta, que sería este bucle for, que solo tiene 2 pasos y que tiene ese aspecto. De esa forma ya tengo las coordenadas 1, 2 y 3 de ese vector de salida I rellenadas correctamente. Las demás siguen siendo ceros. Y ahora, a partir de aquí, voy a empezar a prepararme el camino para ir rellenando el resto de coordenadas. La K empieza en 3 y termina en N, porque seguramente en lo que está escrito detrás aparecerá IK más 1. Con lo cual, la siguiente componente que voy a rellenar es la I4, lo cual está dentro de lo que toca, ya que he rellenado la I1, la I2 y la I3. Aquí me estoy preparando, este es el bucle for, que termina bastante atrás, en la otra transparencia, y simplemente me estoy preparando el camino con todas estas cosas para poder programar Newton. Newton es un método iterativo. Todo método iterativo necesita un criterio de parada. Todo método iterativo
De hecho, se programa con un bucle while, que ahora veréis. Y todo método iterativo requiere un criterio de parada formado fundamentalmente por dos cosas. Una, un número máximo de iteraciones para que el ordenador no se meta en un bucle infinito, y luego el criterio de parada propiamente dicho, que puede ser diferencia de iterados menor que una cierta cantidad, no recuerdo muy bien cómo lo he hecho esta vez, u otra serie de criterios de parada. Esa cierta cantidad viene medida por la tolerancia, que de alguna forma es una cota del error que estoy dispuesto a cometer, que en este caso es de 10 elevado a menos 6. ¿De acuerdo? Mirad, ahí está el bucle while que me está dando o que da pie al método de Newton. La expresión del método de Newton, si recordáis, es esa. ¿De acuerdo? Es el iterado anterior menos el cociente de f partido por f'. ¿De acuerdo? Esa f no es la f de la ecuación diferencial. Esa f es esta de aquí, que aquí la he llamado g, ¿vale? Que va a tener una expresión concreta dependiendo de qué problema yo quiera resolver. Porque evidentemente, si quiero resolver ese problema, mi f, que está apareciendo por todas partes en esa expresión, es esta de aquí, 1 menos 2t por i. Luego eso tiene que aparecer aquí. Si estoy utilizando x, pues 1 menos 2x por y. ¿De acuerdo? Esa es la expresión que está descrita aquí, donde f-fun, f-km están definidas en la transparencia anterior. ¿De acuerdo? Cuando el bucle este se cierra, significa que el proceso se ha cubierto correctamente y el último valor de la i va a ser la nueva componente del vector. Y vuelvo a empezar, ¿de acuerdo? Hasta que vuelvo a empezar en el bucle for para encontrar la i5, la i6 y las demás. ¿De acuerdo? Aquí, como estáis viendo, he metido la función y la derivada porque van a hacer falta de alguna forma en las distintas expresiones. ¿De acuerdo? Porque acordaros que el método de Newton utiliza tanto la función como la derivada, y la derivada de f aparece en la expresión de la función que tengo que encontrar sus raíces. ¿De acuerdo? Echadle un vistazo, por favor, miradlo con calma, intentarlo copiar en MATLAB, porque ya está escrito en lenguaje de MATLAB, y ejecutarlo para ver si hay alguna pega que podría haber. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el ejemplo que nos hemos arrastrado todo el tema. Este es el ejemplo. Y no recuerdo qué salía en el caso de Runge-Kutta, pero sí recuerdo que en el caso de Adams-Basford, porque lo acabamos de ver hace un momento, el error que nos daba para la misma cantidad de subintervalos, 64, era peor. ¿De acuerdo? Fijaros que, por otra parte, se nota la estabilidad del método en tanto en cuanto se ajusta mucho mejor a la solución exacta. Por supuesto, ese ajuste se iría mejorando a medida que yo aumentase el número de subintervalos, pero ya lo he dicho, hasta cierto punto siempre. Porque en algún momento empiezan a aparecer lo que estropea el proceso por medio de los errores de redondeo. ¿De acuerdo? Entonces hay que llevar cuidado con cuántos subintervalos utilizamos. Fijaros, la estabilidad queda reflejada en esa semejanza de comportamiento con respecto a la función exacta, a la solución exacta. Fijaros aquí que se estropea a pesar de que el método es del mismo orden. Pero es un método implícito, esto es Adams-Basford, frente al Adams-Moulton, que es un método implícito. ¿De acuerdo? A pesar de que los dos son del mismo orden, orden 4, si mi ecuación no presenta problemas, puedo utilizar cualquiera de ellos. Si nos encontramos ante una ecuación rígida, vale la pena, a pesar de que el coste computacional sea más alto,
claramente es más alto, no sé si os habéis percatado, pero en cada paso, en lugar de hacer unas cuantas operaciones algebraicas, tengo que aplicarle un método de Newton, con lo cual claramente el coste computacional de este método es más alto, pero los resultados son mejores. ¿De acuerdo? Bueno, y para terminar, existen... os estoy dando, de la misma forma que Alicia os dio unas pinceladas de los runge-kutas, unas pinceladas de los métodos de Taylor, hay verdaderas montañas de literaturas escritas sobre todo esto. Es decir, si alguno en algún momento quisiese dedicarse a investigar en este tipo de cosas, hay mucho trabajo hecho por delante. Es decir, simplemente os estamos dando pinceladas de las cosas que ya existen en la literatura y que son mejorables, como todo, ¿de acuerdo? Y de hecho, las personas que investigan en esto parten de aquí para mejorar estos resultados. Bueno, pues otra rama, digamos, o otra faceta de estos métodos de dos pasos o multipasos, para no restringirnos al caso de dos, serían los métodos predictor-corrector. ¿Qué son métodos predictor-corrector? Son métodos que, como su nombre indica, tienen un paso que predice la solución y un paso que corrige la solución. Yo puedo combinar métodos generalmente explícitos e implícitos para obtener métodos predictor-corrector. Por ejemplo, aquí delante tenéis una combinación de dos de los métodos que han aparecido en la charla de hoy. El predictor sería el método de Adams-Bashforth de dos pasos, obtenido a partir de los puntos xk o t sub k, si queréis, aquí hemos puesto t, y xk-1 sería el predictor, y voy a utilizar ese predictor como corrector en el método de Adams-Moulton. Al utilizar el predictor en el método de Adams-Moulton, fijaros que lo estoy utilizando aquí, ya no tengo una ecuación implícita que resolver. Ya ahí estoy utilizando el punto de antes, que es una predicción de lo que va a salir, y en consecuencia el corrector también es un método explícito. ¿De acuerdo? Los métodos predictor-corrector son métodos explícitos en tanto en cuanto no requieren de la utilización de ningún método numérico de resolución de ecuaciones no lineales. ¿De acuerdo? Porque el predictor es el que sustituyo en la fórmula implícita precisamente para evitar esa implicidad. ¿De acuerdo? Y de esa forma puedo construir, en este caso, como el predictor es de orden 2 y el corrector es de orden 2, pues tengo un método predictor-corrector de segundo orden. ¿De acuerdo? Si yo combino predictor y corrector de órdenes distintos, se podría demostrar que el orden del método resultante es siempre el menor de los dos. Por eso es interesante siempre combinar, si nos interesa utilizar métodos predictor-corrector, utilizar métodos del mismo orden, para que el resultado sea un método del orden que hemos utilizado. ¿De acuerdo? Ahí estaría el resultado para el mismo ejemplo que estamos arrastrando del método predictor-corrector. Por eso pongo Adams-Bashforth-Moulton, ABM, de orden 4, que fijaros que tiene un comportamiento, al menos en el caso de los 64 subintervalos, bastante similar al de Adams-Moulton de orden 4. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos adelante. Prácticamente ya hemos terminado el tema y lo que voy a hacer ahora es simplemente una preparación, una introducción de por qué le vamos a dedicar un tema a las ecuaciones rígidas, a las ecuaciones Stiff. La explicación de eso, o una sencilla explicación, me la va a dar esta ecuación, que alguien podría pensar, esta ecuación es inofensiva. ¿Es lineal? ¿Puedo calcular a mano la solución exacta, que de hecho la tengo aquí abajo? Luego, ¿por qué esta ecuación me va a dar problemas a la hora de aplicarle métodos de los que hemos visto en estos dos últimos temas? Fijaros, además,
para que veáis que los problemas que me da son suficientemente importantes, estoy utilizando un intervalo muy pequeño de la variable independiente. Alguien podría pensar, con un intervalo tan pequeño, no me hace falta un paso h muy pequeño, no me hace falta demasiados subintervalos, no me hace falta demasiados puntos para que el resultado sea más que razonable. ¿De acuerdo? Pues me he puesto a calcular la solución de este problema con los diferentes métodos que hemos visto y con diferentes números de subintervalos o paso h, que ya sabéis que es básicamente uno implica el otro y viceversa. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tengo las cosas que estoy o que me ha dado el ordenador. El método de Euler con 10 subintervalos, que alguien podría decir con un intervalo tan pequeño de una décima, 10 subintervalos es más que suficiente. A veces cuando tenéis un problema que no genera ningún ruido, 10 subintervalos es más que suficiente para un intervalo de este tipo. Pues con 10 subintervalos, el error que me está dando Euler, el error máximo, es de 9 unidades. O sea, de 10 elevado a 9. Eso, ahí no pone menos 9, pone 9. Eso es una barbaridad. Eso no sirve para nada. ¿De acuerdo? Si yo bajo a 100 subintervalos, que ya es mucha tela, el error máximo sigue siendo grande, sigue siendo de 3 décimas. ¿De acuerdo? He conseguido, he hecho lo mismo, este Euler corresponde al tema 1, he hecho lo mismo con el Euler hacia atrás, aquel que os acordabais que daba el método implícito, con los mismos subintervalos, con 10 y con 100. Con 10 he conseguido un buen resultado, 9 centésimas de error máximo, ¿eh? O sea, el más grande de los errores en los 10 puntos es de 9 centésimas, no está mal. Curiosamente, cuando me voy a 100 subintervalos, el error máximo aumenta. Posiblemente sea debido al error de redondeo. ¿De acuerdo? Acordaros que 100 subintervalos significa que cada vez que quiero calcular la solución en un punto, tengo que resolver una ecuación no lineal, porque es un método implícito. Es decir, estoy resolviendo 100 ecuaciones no lineales. ¿De acuerdo? Bueno, el método implícito, por tanto, el método de Euler implícito, a pesar de que con 100 subintervalos no sea una buena solución, sin ninguna duda es mejor que el Euler normal. De ahí os hablaba de que los métodos implícitos son mucho más estables, son mucho mejores, para entendernos, cuando la ecuación diferencial tiene el calificativo de ecuación rígida. Ese mismo comportamiento se va a producir cuando yo trabajo con el método de Geum. Fijaros, con 10 subintervalos, el error es de 10 elevado a 16. Eso es una barbaridad. Cuando generalmente en ese intervalo 0,01 con 10 puntos, en una ecuación normal, me estaría dando unos resultados de 2 centésimas o 2 milésimas de error. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí me está dando un error muy grande. Puedo bajarlo, ese error, cuando trabajo con 100 subintervalos, pero aún así una décima para mí es mucho error, no me sirve. El propio Runge-Kutta me está dando con 10 subintervalos un error espectacular. No estoy dispuesto a cometer ese error. ¿De acuerdo? Con 100 subintervalos es verdad que baja a 7 milésimas. ¿Está dentro de lo razonable? No, no es verdad. No está dentro de lo razonable. Runge-Kutta es capaz de hacerlo mejor si la ecuación es rígida. No es rígida. ¿De acuerdo? Y ahora vámonos a los métodos que hemos visto hoy. El método de Adams-Bashforth de orden 4. Método explícito del mismo calibre que Runge-Kutta. Errores pésimos. Tanto para 10 subintervalos como para 100. ¿De acuerdo? Ni que hablar de ellos. El método implícito vuelve a mejorar considerablemente. En el caso de 100 subintervalos, me da un error parecido al de Runge-Kutta, que no olvidemos que es un método explícito. ¿De acuerdo? El método Adams-Bashforth-Moulton de grado 4, es decir, el predictor corrector, como está apareciendo en ese predictor corrector
el método de Adams-Basford, Adams-Moulton no es capaz de mejorarlo, con lo cual con 10 subintervalos el error es inmenso y con 100 mejora, pero no lo suficiente. Al final nos vamos a quedar como mejor método de todos los que hemos utilizado para esta ecuación con el método que os contó Alicia, que era un método de paso adaptativo. Generalmente el problema de las ecuaciones rígidas es que conviene que el paso sea adaptativo, es decir, habrá trozos del dominio en donde la h tiene que ser muy pequeñita y habrá trozos del dominio en donde la h basta con que sea de un determinado calibre. Eso está en relación con que habrá puntos donde la función, digamos, tenga brusquedades, tenga crecimientos muy rápidos o decrecimientos muy rápidos, y en otras en donde la función sea suave. Cuando la función es suave, el paso puede ser grande. Cuando la función tiene crecimientos o decrecimientos bruscos, el paso tiene que ser muy pequeño. Fijaros que el el Runge-Kutta-Frenkel, que es el que os contó Alicia, que está implementado en MATLAB detrás del comando OD45, utilizando 10 o 20 subintervalos, eso es simplemente un punto de partida. Él luego utiliza internamente más o menos analizando la función, que es un poco lo que os contó Alicia, pues es el que genera mejores resultados. Estamos hablando del orden de milésimas. ¿De acuerdo? Simplemente es una imagen de los problemas que podemos encontrarnos con determinadas ecuaciones que están siendo muy estudiadas o que han sido muy estudiadas, que son las ecuaciones rígidas. ¿Por qué? Porque métodos que generalmente no dan problemas, porque son muy buenos, pues para este tipo de ecuaciones, digamos que tienen mucha inestabilidad, tanto aumentando el número de subintervalos como un número de subintervalos lo suficientemente razonable. La conclusión sería, de alguna forma, y siempre intentando no pillarse uno las manos, es que en las ecuaciones rígidas, lo intentaremos analizar en el próximo tema, hay que utilizar, por un lado, métodos implícitos y, por otro lado, métodos con paso adaptativo. Una combinación de esos dos conceptos nos dará los mejores resultados posibles, a pesar que evidentemente van a producir un coste computacional superior al del resto de métodos. ¿Ok? Bueno, pues aquí os he puesto una serie de libros que os pueden permitir profundizar en el tema. En principio, para un investigador en estos tipos se quedarían cortos estos problemas. Para vosotros, que no sé si queremos utilizar este tipo de herramientas a nivel de usuario, pues igual es más que suficiente. ¿De acuerdo? En cualquier caso, lo dicho, para investigar en el tema, estos libros ya se han quedado cortos. Habría que meterse con trabajos de publicación, es decir, con artículos científicos, y para una persona que va a utilizar las técnicas de resolución de problemas de valor inicial a nivel de usuario, pues entonces con lo que hemos visto y alguna cosa que podéis ver en estos libros es más que suficiente. Muy bien, pues se trata, pues, lo vamos a dejar aquí, se trata de que la semana que viene, no, el viernes, empezará Alicia el tema de las ecuaciones rígidas, viendo qué problemas presentan con qué ecuaciones los métodos que hemos visto, alguna técnica nueva que sería la técnica de extrapolación de Richardson para poder refinar los resultados, que estáis viendo que en algunos casos son muy malos, y poco más. El tema va a ser corto y luego dedicaremos un tema para ya cerrar este bloque de problemas de valor inicial a resolver algunos problemas que os hemos colgado en la plataforma, algunos que están resueltos y otros que están únicamente planteados. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día.